Bienvenidos un día más a estos devocionales con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hablar sobre el propósito del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28 dice: Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Y el versículo 28 dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Todo esto sucedió porque los discípulos y Jesús estaban pasando por este campo y decidieron arrancar estas espigas de trigo. Y ellos estaban haciéndolo mientras que estos hombres, estos fariseos, cuestionaron el por qué lo estaban haciendo. Así que Jesús responde como hemos leído. Hermanos, el día de descanso tenemos que recordar en Deuteronomio capítulo 5 y obviamente en Éxodo capítulo 20 que habla que deben de guardar o descansar, tenía un propósito en especial. Y ahora Jesús estaba viniendo con un nuevo pacto, ya nos habló de vinos nuevos y que no deben de estar en cueros viejos, en odres viejos, sino que ahora deberíamos entender que el descanso para nosotros como una ley no es para el nuevo pacto. Pero hay que diferenciar del descanso desde la creación. Obviamente es importante descansar y esto nos ayuda, si miramos Génesis, nos ayuda pues obviamente a nosotros a relacionarnos con el Creador un día en el cual vamos a tener este descanso. Generalmente es domingo en nuestra cultura o en nuestro contexto latino y vamos a relacionarnos con el prójimo, y esto es congregar en una iglesia, estudiar la palabra, tomar un cafecito y relacionarnos aún con la creación. Si tenemos la oportunidad de ir a un parque, a un río, a un campo, necesitamos descansar. Pero como claramente nos dice Jesús, ese descanso ha sido para satisfacer las necesidades de la gente. Porque las personas que no descansan un día a la semana, miren, están estresados, sufren de ansiedad, tienen problemas de salud, su cabeza nunca descansa, tienen problemas para dormir, su carácter o el genio, como dicen, es terrible. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, 6 días descansas y 6 días trabajas y un día descansas, necesitas poner un alto, así como dice la palabra. Después de terminar de crear en 6 días, el Señor descansó. Y ojo que esto, pues Dios no se cansa, o sea, Dios es espíritu, pero significa dar un paso atrás y mirar, analizar todo lo que hizo. Y entonces igual, ¿no? En la semana hacemos una evaluación, reflexionamos, nos relacionamos con la familia, con los hermanos. Eso era la necesidad. Y ese es el propósito para suplir esa necesidad del descanso. En la época de Napoleón, el tiempo de Napoleón, dice que quisieron hacer la semana para 9 días porque querían más producción y les fue muy mal y regresaron una semana, 7 días. Y Jesús dijo, no es para que la gente satisfaga los requisitos del día de reposo, porque esto es, ¿no? Entender que ya lo más importante son las personas y lo más importante es ayudar a las personas y lo más importante es que podamos congregarnos y lo más importante es que entender que hay un día, es el día del Señor y podamos descansar, podamos servir en su obra, podamos involucrarnos en lo que está haciendo el Señor en medio nuestro, porque la obra es del Señor. Y es interesante ahora al último, cuando Jesús termina este versículo, incluso es el Señor del día de descanso. Así es que recordemos, no estamos en esa ley que fue para el tiempo de Israel. Estamos en el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. Y eso no significa que no debamos descansar por el principio de descanso de la creación, pero no como una ley que les hacía recordar a los israelitas que habían sido liberados de Egipto. Véanlo en Deuteronomio 5. Hoy disfrutemos. Conversemos con el Señor, conversemos con las personas y disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Si tú no descansas, mira, vas a sufrir pronto.
enfermedades o enfermedades físicas o psicosomáticas, ansiedad o depresión, o tu carácter o tu genio va a ser insoportable, porque es importante que te detengas un momento, dejes de hacer lo que estabas haciendo y disfrutes el tiempo para Dios y para los demás. Así que aprende a descansar, no te cargues demasiado. Nos vemos en el próximo devocional.